sí vamos a adentrarnos en un tema delicado, complicado y que requiere de un orden, obviamente, para ir contando esta información. Porque es la ruta de la deuda entre Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione, que obviamente fue tema durante toda esta semana, con una Juana Tinelli que la semana pasada realiza una denuncia por amenazas y que posteriormente realiza un descargo durísimo a través de sus redes sociales, donde deja expuesta una situación muy compleja a nivel intrafamiliar, con un malestar en la relación entre padre e hija, pero también una tensión entre sus hermanos. Y además, por supuesto, es imposible separar todo esto que plantea Juana a nivel familiar con la situación súper complicada a nivel financiero que tiene su padre, porque incluso entre líneas está dicho, esto que está sucediendo es fruto de decisiones que ha tomado mi padre y con las cuales yo no estoy de acuerdo, palabras más, palabras menos, dice esto y obviamente pone en primer lugar esta situación de deudas, de las cuales en el último tiempo se venía hablando por parte del propio Marcelo y de su entorno. Siempre se intentó o negar la situación o por lo menos minimizarla, pero es cierto que conforme todo esto escaló, y ni hablar con el posteo de su hija, y repito, y con la denuncia, sobre todo en la justicia, fue cada vez más difícil de contener esto que estaba sucediendo y quedó todo demasiado expuesto. Obviamente a lo largo de este 2025 aparecieron figuras del ambiente artístico como una Flor Peña, como una Luisa Albinoni reclamándole dinero públicamente, pero estamos hablando de deudas que eran nada al lado de esta deuda millonaria que tiene al día de hoy Marcelo Tinelli con Gustavo Scaglione, y que la idea de estos minutos que nos quedan por delante en el programa es reconstruir la ruta de cómo se inició esta relación entre Tinelli y Scaglione, y que al día de hoy lo tiene a Marcelo Tinelli muy preocupado y en una situación financiera muy delicada. El 4 de noviembre lo leímos aquí en tiempo real. A medida que Marcelo tuiteaba, nosotros íbamos mostrando los tweets aquí en la pantalla del programa. De esos 14 tweets que él hizo, dejó solo 4 en su perfil, el resto fueron eliminados, pero obviamente ya estaban capturados y por eso hemos seleccionado los que tienen que ver pura y netamente con la parte de lo financiero, que como ahora desaparecieron de su perfil, vamos a recordarlos porque ahora cuando les empiece a contar la historia, todo va a tener sentido. Tenemos para ver los tweets, dice: estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está angustiada por todo lo que viene de esta gente que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada. Tenemos otro tuit para leer. Dice: logró dividir a mi familia, logró asustarnos, no habla con nosotros, se muestra ofendido y le hace decir a sus empleados que ahora van a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: todo el dinero pedido está ingresado al club. Recuerden esta frase porque luego va a tener sentido. Todo el dinero pedido está ingresado al club. Hoy me expreso yo, desde el dolor, la angustia, el miedo y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani, entiendo tu temor. Tenemos un tuit más. El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto, seguimos dando empleo a mucha gente. Y hay un último tuit donde también hace referencia a lo financiero y dice: en cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo, y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda y quiere embargarnos y sacarnos todo. Bueno, esto, repito, lo íbamos leyendo el día martes 4 de noviembre en tiempo real. De pronto era mucha la información, leímos 14 tweets en vivo, se te va como un poco perdiendo, vas eligiendo sobre dónde hacer recorte y obviamente mucha data que ahora la pudimos pasar en limpio, donde recortamos solamente lo que hablaban de lo financiero. Van a ver que cuando les cuente la historia completa la vamos a poder contextualizar. Esto que él denuncia y luego borra tiene su origen en mayo del 2016.
Para poner un poco de contexto, Marcelo Tinelli fue vicepresidente de San Lorenzo entre septiembre de 2012 y diciembre de 2019. El presidente de la institución era Matías Lamens y él era su vice. A lo cual, seguramente un anhelo que tuvo durante muchísimo tiempo, sabemos el fanatismo de Marcelo Tinelli, al punto que su cuenta en X o en Twitter se llama @CuervoTinelli, entonces el club de sus amores, pero que terminó siendo un traspié que hasta el día de hoy le está costando salir de esta situación, ¿no? O sea, este anhelo que en algún momento habrá tenido de poder ser un dirigente del club de sus amores y que hoy le está generando toda esta cuestión. Volviendo a mayo del 2016, efectivamente, Marcelo Tinelli, como uno de los garantes, junto con Matías Lamens, y hay otros dos nombres que están mencionados, pero voy a nombrar estos porque son los personajes públicos de toda esta historia, obtuvieron un crédito millonario en dólares con una mutual rosarina. Recuerden esto que les digo porque ahora también en un ratito vamos a ver unos posteos que había hecho Marcelo en septiembre de este año y cómo se refería a esta mutual. O sea, ¿era una mutual o era una cueva? Me pregunto yo y adelantando un poco lo que ahora en un ratito vamos a ver. Y quiero hacer un punto acá para decir, si ellos fueron a pedir dinero a una mutual de origen dudoso / cueva, también era responsabilidad de ellos ver a quién le estaban pidiendo un dinero prestado y con quién eventualmente estaban iniciando esta transacción donde había gente que les tenía que pagar un dinero para que ellos puedan enfrentar deudas o movimientos o compras de jugadores que querían hacer en el club y un dinero que después en algún momento se tiene que devolver. Y que Marcelo Tinelli y Matías Lamens eran uno de los garantes, o sea, por los cargos que ocupaban en el club. Bien, la asociación mutual se llama 29 de noviembre, les facilitan, les prestan el dinero, obviamente tienen sede en Rosario, y a partir de ahí, San Lorenzo de Almagro, que repito, con un Tinelli y un Lamens como garantes, empiezan a pagar algunos vencimientos de deuda, porque era una cifra de $6 millones que los iba a pagar toda de una, porque si hubieran contado con el dinero no hacía falta pedirlo prestado. Pero el tema es que nunca se logró saldar totalmente ese dinero pedido. A partir de ahí arranca otra historia. Porque como no pudieron ir cumpliendo con todos los plazos de pago y esto se empezó a hacer un poco más extenso en el tiempo, aparece en escena Scaglione. ¿Cómo aparece en escena? Como un comprador de deuda. Averigüé, obviamente desde el aspecto legal, si esto efectivamente es una movida oficial o es ilegal hacer esto. No, es una movida legal. ¿Y qué significa? Por eso quiero ser textual con estas palabras. Es algo legal comprar una deuda. Significa que una entidad financiera, en este caso el propio Scaglione, adquirió una deuda que tenía San Lorenzo con la mutual y entonces Tinelli, para volver a Tinelli, pasó de deberle a la mutual a Scaglione. Es como gente que de pronto tiene la espalda para poder responder o poder aguantar en el tiempo y que quizá no te compran la deuda por la integridad de lo que a vos te deben, te dan un poco menos, pero a vos te sirve porque recuperás el dinero prestado y ellos se encargan a más largo plazo de poderle cobrar al acreedor en este caso, o al deudor. ¿Qué sucede? Ahí aparece Scaglione en escena por primera vez. Esto fue recién en el año 2021. O sea, la deuda se origina en el 16 y Scaglione aparece en el 21 comprando la deuda de esta mutual de Rosario. A partir de ahí, empieza a entablarse una relación, les diría, casi personal entre Tinelli y Scaglione. Uno de los primeros gestos, que ahora lo vamos a ver en un compacto, como Scaglione, además de digamos, sus actividades como empresario, tiene medios, es dueño de medios, tiene Canal 3 de Rosario, y Marcelo Tinelli visitó el canal, yo creo que como un gesto de agradecimiento quizás o de acercamiento para con esta persona a la cual a partir de ese momento empezó a deberle dinero. Incluso cuando en el 22 Tinelli desembarca en América, también tiene palabras muy próximas, muy cercanas para con la figura de Scaglione, al cual lo termina llamando mi amigo. Quiero que veamos este compacto de imágenes donde se muestran juntos y luego continuamos con la información.
Okay, no, nosotros te extrañamos en la tele y esperamos que... Volvemos ahora en junio, volvemos. Muy bien. Sí. Muy bien. Tenemos la primicia. Tenemos la primicia. 20 de junio, 20, 25. El Día de la Bandera, casi. Sí, más o menos. Nosotros te estamos preguntando, tenemos a nuestro jefe al lado, así que estamos mirando... No se pueden preguntar, no se pueden preguntar. Claro. ¿De fútbol? No, menos de eso, menos de eso. Bueno, listo. No fue una negociación fácil, tampoco fue extremadamente difícil, pero creo que me parece que después de tantos años uno estar acostumbrado a un formato de trabajo, me parece que tuvimos 17 años en Canal 13, antes 14 años en Telefe, un año en Canal 9 en el medio. Bueno, era todo venir a una casa nueva, por eso yo digo que vengo a aprender. Mucho ha tenido que ver también mi querido amigo Gustavo Scaglione, que ha trabajado mucho también, dueño de Canal 3 de Rosario y muchos medios en Rosario, para que esto se pudiera dar. Mi abogado, el doctor Pereira, bueno, Fede Falcello, el gerente general de la productora, Fabián Escoltore y toda la gente de la productora, el Chato, Fede, todos que tenían muchas ganas. Bueno, ahí lo veíamos a Tinelli cómo se refirió en una primera instancia, primero teniendo este gesto de ir al Canal 3 de Rosario y luego también mencionándolo en la primera nota que da Marcelo Tinelli post firmar contrato con América. Habían estado cubriendo en LAM en ese momento, les digo porque vi ayer el programa completo para buscar el corte exacto, habían estado cubriendo la firma del contrato y luego la primera nota que da Tinelli, el contrato estaba todavía caliente, lo acaban de imprimir, acaba de salir de la impresora, Tinelli lo firmó y la primera nota que da es con Ángel de Brito y habla de su amigo Gustavo Scaglione. Lo cierto es que con el tiempo la relación entre ellos se fue resquebrajando y en el año 2024, en enero concretamente, Alan Soteras, un fanático de San Lorenzo y socio del club, tiene ese cargo, el de socio, no es que tiene un cargo directivo dentro de la institución, hizo una denuncia penal que hoy está en el juzgado de Ariel Lijo, donde relata todos los préstamos que fue tomando San Lorenzo con esta mutual y posteriormente también relata esta compra por parte de Scaglione de la deuda que tenía San Lorenzo para con la mutual y donde pide concretamente que se investigue, Alan Soteras pide todo esto, que se investigue la presunta comisión de delitos de administración fraudulenta y o lavado de activos. De hecho, ese mismo año, en el 24, el presidente de San Lorenzo habló en varias entrevistas y dijo que durante la gestión anterior a la suya había habido un vaciamiento del club. Entonces ahí se empieza a mezclar el tema de lo futbolístico, el tema de la deuda contraída con la mutual, un Scaglione que aparece como para tener más espalda y un poco hacer un poco más holgado, ¿no? El asunto de no estar pudiendo cumplir, según Tinelli o el propio Lamens, con los pagos que tenían y las fechas y los compromisos de pago, renegociar esa deuda y tampoco se logra cobrar en esta segunda instancia. Ahora bien, este año se concreta finalmente la venta de la propiedad de Marcelo Tinelli en Uruguay. Recordemos que ya anteriormente había vendido la propiedad en Esquel. Entonces hay como un movimiento también financiero por parte de Tinelli de ir desprendiéndose de alguna de sus propiedades. Puede haber dos lecturas, que quizás él, como ya hace un tiempo que no está con continuidad en la tele y son gastos enormes y muy fijos que sostener, decida, che, si no estoy yendo tanto a Esquel, por ejemplo, la compré para estar en familia, ya los chicos están cada uno en una, no nos estamos juntando, no estamos usando la propiedad, la vendo. Eso puede ser una lectura. Otra lectura, que quizás quienes sospechan un poco de estos movimientos de Marcelo, puede ser, se está intentando desprender de los bienes. Cuando trasciende la noticia de la venta de la Casa de Uruguay, me llega la información que a Marcelo le habría molestado que esto trascendiera a nivel público, porque a partir de ahí Scaglione habría querido interponer un embargo, que según hablé con fuentes de revista Forbes, me dicen que esto, o sea, la iniciativa del embargo estuvo, pero que como ya la transacción estaba iniciada, quedó como en una zona gris si ese embargo efectivamente Scaglione lo va a poder cobrar sobre el dinero que perciba Marcelo por la venta de la propiedad o no. Porque para vos poderte embargar todavía tenés que contar con el bien. Y como Scaglione se entera casi que públicamente que Marcelo estaba haciendo esto, cuando en teoría, y esto lo voy a contar en potencial, de palabra Tinelli le habría dicho que esa propiedad se la ponía en garantía, pero viste que como de palabra nada, ¿me entendés? ¿Y por qué me cierra que se lo haya dicho de palabra? Porque si la propiedad estaba puesta de garantía
como que él iba a cubrir la deuda y que si no la cubría podía ejecutarle la propiedad estaría hipotecada y Marcelo no la habría podido vender. Entonces acá estamos intentando poner sobre una información que está muy pantanosa, blanco sobre negro. Si vos pones una propiedad en garantía y decís, si yo no te pago, cobrátelo de la casa que te pongo en garantía, la casa queda automáticamente hipotecada. Entonces no la habría podido vender. Yo entiendo que habrá sido un acuerdo más, esto que me dicen, un acuerdo de palabra, y cuando Scaglione ve que la está vendiendo, se habrá sentido como traicionado en ese acuerdo de palabra que habría existido entre un Tinelli y un Gustavo Scaglione, hoy dueño de Telefe. La cifra ronda alrededor de los $6,5 millones que tiene en este momento Tinelli para con Scaglione, pero como él entiende que es dinero ingresado al club y que él no se ha quedado con un centavo de todo eso, él no quiere responder con patrimonio propio a algo que siente que no le corresponde. Entonces ahí también está como esa zona gris donde lo vemos tuiteando, diciendo yo a nivel personal no tengo deudas, el dinero solicitado ha sido ingresado al club. Me parece que este recorrido que hemos hecho, donde hemos puesto todo en fecha, tiempo y lugar, contextualiza un poco, porque si no de pronto de la nada aparece una Juana Tinelli diciendo recibió un llamado en nombre de un Gustavo Scaglione, que tampoco sabemos si fue el hombre o alguien que se hizo pasar por él, o qué es lo que habrá pasado, porque eso justamente lo tiene que establecer la justicia. Un Tinelli que dice estamos todos amenazados, estamos sufriendo aprietes, y la realidad es que había que ir como un poco a la historia y entender cómo jugaron cada una de estas piezas. Por último, quiero que veamos estas capturas del mes de septiembre, ya para ir terminando, que ahora obviamente con toda la información que les acabo de contar y con todo lo que sucedió esta última semana, tienen otro valor. Dice, dinero sucio, Cuevas, Rosario, hombre de medios, mañana amplío. Siguiente historia de Marcelo Tinelli. Esta historia es una ficción que estoy escribiendo. Se va a poner buena. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia. Sigo con la ficción que estoy escribiendo. Rosario, hombre de medios, compra una mutual, cueva de dinero sucio, un crédito impago de un club de fútbol. Ahí comienza su trabajo de cobranza, apretando con sus influencias en todos los poderes a una persona conocida que casualmente era uno de los garantes. Finge demencia siempre, tengo que buscar el elenco. Realmente es la síntesis de todo lo que acabamos de contar en este último bloque de Vamos las Chicas, y por eso quería terminar con estos posteos de Marcelo Tinelli, porque cada ficha y cada pieza encaja perfectamente en el relato de esta historia. Por último, creo que también era responsabilidad de Marcelo Tinelli, de Lamens y de todos los directivos de San Lorenzo en su momento, si estaban contrayendo una deuda con una mutual que hoy la definen como dinero sucio y una cueva, tendrían que haber visto efectivamente a quién le estaban pidiendo la deuda, porque ellos son responsables por el cargo que ocupaban. Pues si no, digo, es verdad que en este momento Tinelli, el que pasa le pega, y me parece un horror que también sea así, porque quizás hay muchos que lo estaban esperando y ahora encontraron la oportunidad, pero también es cierto que si él tenía un rol oficial dentro del Club San Lorenzo, tendría que haber ido a investigar un poquito más en donde estaba solicitando el dinero prestado. Hasta aquí hemos llegado con este programa de día viernes de Vamos las Chicas. Buen fin de semana para todos, buen fin de semana aquí en el piso, buen fin de semana en el control, buen fin de semana en casa. Chicas, pásenla lindo, descansen, nos reencontramos. ¿Cuándo? Mañana no, pasado tampoco, sino el lunes, 2 de la tarde en punto y en vivo aquí en el canal de la ciudad para hacer Vamos las Chicas. Sigan con la programación del canal y nosotras hasta mañana.